Bueno, hermanos, seguimos la serie de los mandamientos. En 2 semanas comenzamos con el primer mandamiento. Ya hemos hablado de los efectos de la ley, el propósito de la ley. Hemos hablado de la perpetuidad de la ley. Hace 2 sábados hablamos del gran mandamiento. Ahora vamos a hablar de la ley en el corazón. Y quiero que me acompañen a Jeremías, el capítulo 31. Y vamos a comenzar en el versículo 31. Jeremías, capítulo 31. Y vamos a comenzar en el versículo 31. Y esto es lo que dice el Señor. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Si vamos a guardar los mandamientos de Dios, esa ley tiene que estar escrita en el corazón. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, queremos enfocarnos en tu palabra en estos minutos que nos quedan. Queremos que cualquier distracción, Señor, que tu Santo Espíritu mueva y quite esas distracciones y podamos enfocarnos, Señor, en tu palabra y lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, el Señor hizo un pacto con ellos. La base de ese pacto eran y es los 10 mandamientos. Y cuando ellos supieron del pacto y escucharon lo que el Señor requería de ellos, ellos pronto dijeron: todo lo que Jehová diga, todo lo que Jehová requiera de nosotros, todo eso lo vamos a hacer. Y estamos hablando de personas que fueron muy sinceras, personas que habían visto el gran poder de Dios, habían visto la manifestación de Dios en sus vidas y en favor de ellos. Y cuando hablaron esas palabras, cuando dijeron que todo lo que Jehová requería de ellos, ellos iban a cumplir, ellos fueron sinceros. Sin embargo, vemos en la historia de Israel y en la historia del ser humano que vez tras vez el ser humano ha fracasado. El ser humano no ha podido cumplir con la ley, no ha podido decir que ha cumplido con los requisitos que el Señor demanda de cada uno de nosotros. El ser humano que regresa a Dios, como lo hizo Israel, tiene toda la intención de hacer el bien, tiene toda la sinceridad de cumplir, tiene toda la disposición de guardar, de obedecer, de esforzarse, y no se siente seguro hasta que no haga todo eso. No se siente seguro de su salvación, porque así es el ser humano. A veces la vida pasada de pecado, el remordimiento y la conciencia
no los deja tener una vida abundante en Jesús, y por eso se inventan cosas para tratar de vivir una vida piadosa según ellos. No han entendido, el ser humano es tardo para entender lo que significa el evangelio eterno. No han entendido la primer parte del mensaje del primer ángel cuando habla de predicar el evangelio eterno. La primer parte del mensaje de los tres ángeles. Y como no han comprendido la primer parte del mensaje del primer ángel, piensan que el evangelio es para bebés, que el evangelio, queremos la ley, queremos hacer, queremos guardar, queremos cumplir, pero no han entendido que el evangelio es eterno, que es tan profundo, que cuando lleguemos al cielo va a ser nuestro gozo y nuestra ciencia de estudio por la eternidad. No vamos a llegar a decir, bueno, ya comprendí lo que es el evangelio eterno, sino que por la eternidad vamos a estar estudiando este evangelio que el Señor lo llama eterno. Evangelio, buenas nuevas para el ser humano. Estas personas no han comenzado a entender el evangelio eterno. Y muchos de ellos juegan el mismo papel de los fariseos en los tiempos de Jesús, que acusaban a Jesús de transgredir la ley, que acusaban a Jesús que era muy liviano, que no condenaba, que no aplastaba a los pecadores que se lo merecían. No entendían a Jesús. Hacía lo contrario. Veía a los pecadores y los perdonaba. Le traían a una mujer a ver si ahora en el mismo acto del adulterio, a ver si ahora la aplasta, a ver si ahora la pedrea y la mata. Pero cuando la traen a Jesús, el Señor no la condena, la perdona. Y ven a Jesús sanar a los leprosos en sábado. Y sanar a los enfermos en sábado. Y hacer milagros en sábado. Y ellos no podían comprender. El Señor es muy liviano. Está aboliendo la ley. Y el Señor sabía el pensamiento de ellos, y por eso el Señor dice: no penséis que he venido a abolir la ley, sino que he venido a cumplir. He venido a cumplir. Y mientras miraban la vida de Jesús, las acusaciones en contra de él aumentaban cada día. Cada día aumentaban. Y por eso lo querían matar. Estaban ciegos. No entendían lo que era cumplir la ley. Según ellos, estaban cumpliendo. Pero fíjate cómo responde el Señor en Isaías, el capítulo 1 de Isaías. El Señor les dice varias preguntas en el versículo 11. El Señor les dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos.
no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Una pregunta que parece ridícula porque era Dios que había demandado esto de ellos. Pero el Señor está preguntando, ¿pero quién les ha dicho que hagan esto? Y estos sacrificios y estas cosas. Versículo 13, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, todo esto que el Señor había mandado. El Señor dice, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. De nada sirve estas ceremonias, estos ritos, estas cosas que yo les he mandado. Ustedes piensan que están cumpliendo, pero hastiado estoy. Son abominación. Hay algo similar que nos dice Miqueas, el capítulo 6 de Miqueas. Otra vez hay varias preguntas. Miqueas 6:6 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y la pregunta es, ¿con qué? Porque siempre la persona que no ha entendido el evangelio eterno siempre piensa que tiene que añadir. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué me presentaré a Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Versículo 7, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito, imagínate, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Imagínate hasta qué extremo. Eso es lo que pasa cuando no has entendido muy bien el evangelio eterno. Porque el que no ha entendido bien el evangelio eterno piensa en que si eres más estricto, más disciplinado, más sacrificado, más extremista, serás más santo. Eso es lo que piensan. Al extremo de hasta ofrecer a tu propio hijo en sacrificio. Y el Señor nunca les pidió eso. Fíjate lo que dice el versículo 8. Oh hombre, eso no es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere que sea más estricto y disciplinado. Fíjate lo que el Señor quiere. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? 3 cosas. Solamente que hacer justicia. Actúa con justicia con las demás personas. Actúa con justicia. Ten buenas relaciones con las demás personas. Y la segunda cosa dice, y amar misericordia. Ama. ¿Cómo vas a amar? Muestra misericordia. La misericordia que el Señor te ha dado, pásala a los demás. Y luego dice, y humillarte ante tu Dios. Sométete a Dios. Vive una vida, como dice la segunda parte de ese primer mensaje del ángel.
temer a Dios y darle gloria. Y estas tres cosas que el Señor ha dicho en el versículo 8, allí está compactada los 10 mandamientos. La última parte tiene que ver con los primeros 4 mandamientos. Los 2 primeros tienen que ver con nuestras relaciones entre los humanos, las relaciones horizontales. La última con nuestra relación vertical. Pero es muy difícil para algunos entender el evangelio eterno. El espíritu de fariseísmo no ha muerto en estos días. El espíritu de fariseísmo está vivo hoy en las personas que no han entendido el propósito del pacto. Porque déjame decirte que el pacto no fue dado para guardar. No es un pacto de guardar, sino es un pacto de gracia. Un pacto que ofrecía el perdón y la asistencia de la gracia de Dios para obedecer por fe en Cristo. El pacto que tiene que ver con los 10 mandamientos es para enseñarnos el carácter de Dios. Los 10 mandamientos fueron para enseñarnos el carácter de Dios, para que podamos ver la santidad de Dios. Y a la misma vez que estamos viendo la santidad de Dios, podamos ver nuestra excedente pecaminosidad. Para que podamos ver la inhabilidad, la total inhabilidad en nosotros de rendir la obediencia que requiere la ley de Dios. Hasta que no comprendamos eso, entonces no vamos a ver nuestra gran necesidad de un Salvador. Si no comprendemos muy bien la santidad, si no vemos bien nuestra excedente pecaminosidad, si no entendemos bien nuestra total inhabilidad de cumplir con la ley de Dios, no vamos a llegar a la conclusión que tenía con propósito llevarnos a un Salvador. Por eso que cuando Jesús vino a este mundo, la Biblia dice que a los suyos vino y no lo recibieron. No lo recibieron. Si tú vas a guardar los mandamientos, y te los voy a describir porque es necesario. Tú tienes que diferenciar cómo los guardaban los judíos, los fariseos, para que aprendas a no hacerlo. Y cómo es que el Señor quiere que tú los guardes. Tienes que entender esto. Porque si vas a guardar la ley de Dios al pie de la letra, porque así lo guardaban los fariseos. Estas son las características. Y todas están en la Biblia. Frío y criticón. Cuando el Señor está ahí, en la casa de Simón que lo invitó a comer, ahí está Simón en su mente criticando al Señor. Y frío con esa mujer. Si supiera quién es la que le está lavando ahí los pies, no permitiría eso. Un espíritu no perdonador, y el Señor lo ilustró en la parábola del hijo pródigo. El hijo mayor eran ellos, que cuando regresó este hijo menor arrepentido,
No quiso perdonarlo. Se enojó. Siempre condenando, celo intolerante e hipócrita. Porque regularmente siempre ves lo de otras personas y no te ves a ti mismo. Eso lo dijo Jesús en Mateo 7. Un celo intolerante e hipócrita. Un desbalance, un prejuicio ciego. Un prejuicio tan ciego que, imagínate, crucifican al Señor Jesucristo y en unas cuantas horas están diciendo, pidiendo permiso para bajar el cuerpo de Cristo porque va a entrar el sábado. Imagínate. Prejuicio ciego. Una contradicción en el modo de vida. Una gran contradicción porque regularmente son extremistas los que no han comprendido el Evangelio eterno. El Señor sana en sábado y el Señor les dice, pero ¿qué están hablando? Si ustedes ven a un buey que se cae en un hoyo, ustedes lo sacan de ahí. Este es un ser humano. Si ustedes hacen eso por un animal, ¿cómo yo no voy a hacer esto por un hijo de Dios? Una contradicción en el modo de vida. Un deleite en las cosas externas. Se paraban a predicar y a orar donde se encontraran para hacer un show en frente de todo el mundo. Comparaban su carácter con el carácter de otros. El Señor dice que fue un publicano y un fariseo a orar y ahí el fariseo empezó a compararse y a dar gracias que no era como ese miserable publicano. Eran espías de hasta las cosas más minúsculas. Siempre mandaban ahí espías a ver al Señor Jesús, espiando hasta de las cosas minúsculas. ¿Por qué no se lavó Jesús las manos antes de comer? ¿Por qué está faltando al mandamiento? Según ellos, al mandamiento. ¿Por qué transgrede la ley? Una exaltación propia por observancias rigurosas. Eran tan rigurosos en sus ceremonias y ritos que hasta criticaban a los discípulos y los acusaban de trabajar porque andaban recogiendo higos en sábado para comer. Pero ellos se deleitaban en cosas rigurosas, y entre más rigurosas, entre más disciplinadas y entre más extremistas, ellos pensaban que eran más santos. Y en Mateo 23 el Señor les dice, ustedes son sepulcros perdidos, están muertos. Fíjate que pensaban que era una gran condescendencia aceptar la verdad cuando Jesús se las decía. Cuando el Señor les decía la verdad, ellos no se iban a rebajar a aceptar la verdad que el Señor les estaba presentando. Eran orgullosos.
Eran muy meticulosos, estrictos y exactos en sus formas, hasta diezmaban hierbas. Imagínate. Y por el orgullo que tenían en su vida se aferraban a sus formas y no podían ver su pecado. Tan aferrado a su forma, al pie de la letra. Tan cegados que no podían ver su condición de pecador. No la podían ver. Cuando Judas trae las 30 monedas de plata y se las entrega, no podemos ponerla en la tesorería, porque ese dinero es de sangre. Acababan de matar a un hombre. Acababan de matar a Dios y preocupado que ese dinero no entrara a la tesorería. Imagínate. Si vas a guardar los mandamientos como los fariseos, estás perdido. Y estás crucificando al Señor. No has entendido el evangelio eterno. Y quizás para ti el evangelio eterno es para bebé o es algo. No, es eterno. Va a ser nuestra ciencia de estudio por la eternidad. Tú tienes que comenzar a entenderlo bien para que no empieces a guardar los mandamientos como los fariseos y perderte. Tienes que entender cómo se guarda la ley. 2 preguntas vamos a contestar y nos vamos. Tengan paciencia. ¿Cómo se guarda la ley? ¿Por qué tengo que guardar la ley? Y nos vamos. La primera, ¿cómo se guarda la ley? ¿Cómo escribió la ley el Señor? ¿Con qué? Con su propio dedo. Vamos a la escritura, Lucas, el capítulo 11. Vamos a ver varios versículos para contestar esta pregunta. Lucas, el capítulo 11 y el versículo 20 dice lo siguiente: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahora Mateo, el capítulo 12 y el versículo 28. Mateo 12 y el versículo 28 dice: pero si yo, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cuál es el dedo de Dios? El Espíritu Santo. ¿Cómo se va a guardar la ley de Dios? Tienes que permitirle al Espíritu Santo que venga a morar en tu vida. Ahora voy a decir algo que quizás, cuidado, agarran el teléfono para marcar el 911. Quizás a algún fariseo le va a dar un infarto en lo que voy a decir hoy. El Señor Jesucristo no te trajo a la iglesia para que tú cumplas los mandamientos. No te trajo a la iglesia para que tú aprendas a guardar bien el sábado. No te trajo para que entendieras las doctrinas, para que predicaras las profecías. Aunque todo eso es importante, pero esa no es la razón primordial, la mayor razón por la cual el Señor te trajo a la iglesia.
¿Sabes para qué te trajo? Para que seas lleno del Espíritu Santo. Los discípulos, 3 años y medio con Cristo Jesús, comiendo con Él, escuchando sus sermones, y básicamente no estaban transformados. Tú puedes llevar en iglesia toda tu vida, 20 años, y tú pienses que es esto, hacer esto, deber esto, hacer esto, cumplir esto, y ya tienes una larga lista, un checklist de que, bueno, estoy dominando esto, y quizás cuando el Señor venga termino con el checklist. El Señor Jesucristo no te trajo para eso. El Señor Jesucristo te trajo para que tú seas lleno del Espíritu Santo. Llamó a esos discípulos para que fueran llenos del Espíritu Santo. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, hubo un poder inmenso en la iglesia, dice el libro de los Hechos. Cuando ellos tomaron tiempo de no escuchar, sino que ahora abrirse a la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, el Espíritu Santo los transformó y el Espíritu Santo les ayudó a cumplir la misión que el Señor les había dado. Tú no vienes a la iglesia, el Señor no quiere que estés viniendo a la iglesia cada sábado simplemente para escuchar, simplemente para guardar, simplemente para aprender. El Señor quiere transformarte. Fíjate lo que dice Jesucristo en Juan, el capítulo 14. Juan, el capítulo 14. El versículo 15 dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando tú llegas a amar a Jesús, ¿qué está diciendo el Señor? Antes de cumplir, hay una relación. Tiene que amar, amor es una amistad, es una relación. Y cuando tú llegues y comiences con una relación y el Espíritu viene a tu vida, entonces el Señor dice, tú vas a guardar. No comienza con un checklist, no, comienza con una relación. Y fíjate lo que dice el versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No sé cuánto tiempo tú tengas aquí en iglesia. El Espíritu Santo está morando contigo. Pero el Señor no está conforme con eso. El Señor quiere algo más. No quiero que el Espíritu esté morando contigo, que esté en tu lado, a tu lado. El Espíritu Santo, el Señor quiere, no, yo tengo otro plan. El plan es que el Espíritu Santo esté en ti. No con, sino en. Fíjate lo que dice Efesios. Pablo también comprendió lo que el Señor Jesucristo acaba de decir en Efesios el capítulo 3. Efesios el capítulo 3 y el versículo 16. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por qué?
por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor. ¿Qué amor estaban demostrando estos fariseos que mataron a Jesús y preocupados de seguir al pie de la letra con la tesorería, que no entrara ese dinero de sangre? No estaba basado en el amor. Versículo 18 dice: seáis plenamente capaces de comprender. Este es el desafío de cada cristiano. No te preocupes en tratar de vencer. Preocúpate en esto. Para que, versículo 18, seáis plenamente capaces. Que el Señor vite en ti para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios. Pablo dice: mi preocupación es de que tú tomes tiempo en deleitarte, en contemplar el carácter de Dios, tan grande que no puedes subir, tan grande no te puedes ir ni por abajo ni por los lados. Empieza a comprender la ciencia más grande del universo, el amor de Dios, para que puedas ser lleno de toda la plenitud de Dios. La única manera que vamos a cumplir los mandamientos es dejándole al que el único que cumplió los mandamientos que venga a morar en nuestras vidas. El Señor le dijo a la mujer samaritana que Dios es espíritu, y los que le adoran a Él es necesario que le adoren en espíritu. Y la única manera que tú tienes o puedes guardar esos mandamientos es que si el Espíritu Santo vive en ti, porque los mandamientos son divinos y solamente una persona divina puede cumplir con ellos. Pero si tú le permites a esa persona divina que viva en tu vida, Jesucristo va a cumplir esa ley, porque ya la cumplió en tu vida. ¿Por qué tenemos que guardar la ley? La Biblia nos dice que hay un juicio en los cielos donde Dios es el juez. Y fíjate lo que dice. Vamos a leer varios versículos. Daniel capítulo 7, para contestar esta segunda pregunta. Daniel capítulo 7 y el versículo 10. ¿Por qué guardar los mandamientos? Dice el versículo 10: un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí está una escena de juicio. Dios es el juicio. Y los libros son abiertos. ¿Quiénes son esos libros? ¿Qué es esos libros? Eres tú. Eres tú. Esos libros son personas. Fíjate lo que dice Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Vamos rápido. Segunda de Corintios. El capítulo
5. Segunda de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10. Porque es necesario que ¿cuántos? Todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Y en qué manera tú te vas a presentar ante el trono de juicio del Señor? Por medio de los libros. No vas a presentarte ante el juicio de Dios físicamente, no, por medio de los libros, porque cada día tú estás escribiendo un libro. Cada día tú estás escribiendo tu historia que el Señor va a juzgar. Y la gran pregunta es, ¿quién está escribiendo tu historia? Fíjate lo que dice Apocalipsis 20. El versículo 12 dice: y vi a los muertos y grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Quién está escribiendo tu vida? ¿Tú la estás escribiendo? Estamos en el tiempo de juicio en los cielos. Se está llevando el tiempo de juicio. La manera en que tú te presentas ante ese tribunal celestial es por medio de los libros. ¿Cómo está tu libro? Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, el capítulo 3. 2 de Corintios, el capítulo 3, versículo 2. ¿Quién está escribiendo tu libro? ¿Tú estás escribiendo tu libro? Porque tú estás escribiendo un libro todos los días. Es muy importante que suceda esto. Fíjate, 2 de Corintios 3, 2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Nosotros somos cartas, somos epístolas. El mundo nos está leyendo. Y si tú no entiendes bien el evangelio, el mundo te está viendo y te está diciendo que eres un fanático, un ridículo. Porque el mundo es inteligente. El mundo es inteligente. Y el Señor dice: ustedes son cartas leídas. Versículo 3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expiadas por nosotros, escritas no con tintas, sino con ¿qué? El Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedras, sino en tablas de carne del corazón. ¿Quién está escribiendo tu historia? Si eres tú, hay un peligro. Pero si estás dejando que el Espíritu Santo escriba tu vida, si estás dejando cada día, sometiéndote al Espíritu Santo que venga a llenarte, si estás depositando tu vida en las manos del Espíritu Santo, entonces ten la seguridad que vas a estar en el libro del Cordero. Vas a estar ahí. Pero si tú estás en control y tú quieres escribir tu vida sin el Espíritu Santo, no vas a estar ahí en el libro de la vida. Este miércoles vimos que
que Dios tiene un remanente visible. Visible porque vimos en Apocalipsis que hay las características que la Biblia nos da acerca de cómo identificar el pueblo de Dios en estos últimos días. Pero también vimos que Dios tiene un pueblo invisible en Babilonia. Un pueblo que no se puede identificar, no tiene características, no tiene marcas que puedan identificar y decir este es el pueblo de Dios. Lo único que nos dice la Escritura es que el Señor tiene pueblo en Babilonia. Que la única característica que da el Señor es que ese es mi pueblo. No tienen la verdad, pero tienen algo más importante: el Espíritu Santo. El Espíritu es el director exclusivo de ese pueblo invisible. Que cuando ellos escuchen de la verdad, de inmediato van a ser parte del remanente visible, porque el Espíritu Santo han aprendido a obedecer el Espíritu Santo los está transformando. Por eso a la mujer samaritana preocupada por la adoración, el Señor le dice: no te preocupes en adorar en Jerusalén. Porque el tiempo viene que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Si tienes la verdad, pero no tienes el Espíritu, estás perdido. Si tienes la verdad y estás tratando de cumplir la verdad al pie de la letra, fíjate lo que dice el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿No de qué? No de la letra. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra ¿qué? Mata. Mas el Espíritu ¿qué? Vivifica. El Espíritu vivifica. Nosotros no somos transformados haciendo, obedeciendo o guardando. Fíjate lo que dice el versículo 18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo somos transformados? Guardando, obedeciendo. Toma tiempo para contemplar a Cristo Jesús. Pablo dice que preocúpate, el amor de Dios es tan grande. Ahí está toda la ciencia. Todo lo que tú vas a necesitar está allí. Preocúpate con ello, por ello. Y el Señor te va a transformar. El Señor va a obrar en tu vida. La obediencia externa de la ley sin la transformación del corazón que produce el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, es igual a estar perdidos. ¿Quién está escribiendo tu vida? ¿Quién está escribiendo tu vida? ¿O sales todos los días en la mañana sin someterte a Dios? Pero es bueno que sigamos el consejo de Pablo, que él mismo lo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuántos quieren
que ese sea una realidad. Es la única manera. La secuencia que dio el Señor en la Biblia es muy importante. El Espíritu. Porque el pueblo en Babilonia tiene el Espíritu. Y muy pronto van a tener la verdad. Y el Señor va a ser un redil visible en todo el mundo. Pero si tú tienes la verdad y no has dejado el Espíritu Santo que produzca el fruto del Espíritu en tu vida, estás mal. Estás escribiendo un libro todos los días. ¿Quién está escribiendo tu libro? ¿El Espíritu? Que sea el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Nuestro himno de respuesta para esta mañana se encuentra en el himnario tradicional en el número 267, himnario revisado número 259, mi espíritu, alma y cuerpo. Si nos ponemos en pie y cantamos juntos con mucho gozo, mi espíritu, alma y cuerpo, 267 en el himnario tradicional, 259 en el himnario revisado. Oremos. Querido Padre Celestial, que este sábado no sea como otro sábado. Que tu Santo Espíritu en verdad empiece a dar fruto en nuestras vidas. Señor, queremos, ahora que entendemos, contemplar tu carácter, pasar tiempo contigo, estar totalmente vendidos a ti, enamorados de ti, de tal manera que tú vivas
completamente en plenitud en nosotros. Y así podamos, por medio tuyo, cumplir la ley. Bendícenos al salir de aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.